Bienvenidos a esta presentación sobre la evolución de la pintura occidental desde finales del siglo XVIII hasta los inicios del siglo XX. Bajo el título Del testimonio a la visión, exploraremos cómo el arte pasó de ser un registro de hechos externos a convertirse en una expresión de la mirada interior del artista. Tomando como punto de partida a Goya, analizaremos cómo su nuevo lenguaje pictórico sentó las bases para las generaciones de artistas revolucionarios que transformaron el concepto de arte moderno. Durante el siglo XIX, el arte experimentó una transformación más profunda que en los 4 siglos anteriores. Esta revolución se puede estructurar en 4 etapas clave. Primero, la figura de Goya como el gran precursor que rompió las reglas establecidas. Segundo, el realismo, que bajó el arte a la tierra para enfrentar la realidad sin idealizaciones. Tercero, el impresionismo, donde la luz y el instante se volvieron protagonistas. Y finalmente, el postimpresionismo, que liberó la pintura para expresar emociones, estructuras y símbolos personales. Francisco de Goya es un genio difícil de clasificar. Vivió en la transición entre el neoclasicismo y el romanticismo, pero su obra trascendió cualquier etiqueta. Su capacidad para explorar la psicología humana y realizar una crítica social mordaz lo convirtió en el primer artista verdaderamente moderno. Considerado el padre del arte moderno, su influencia es rastreable en movimientos posteriores, tan diversos como el impresionismo, el expresionismo y el surrealismo. La carrera de Goya muestra una dualidad fascinante. Como pintor de cámara, se inspiró en Velázquez para retratar a la realeza, pero fue más allá, al capturar el alma y la vacuidad detrás de la opulencia, a menudo con una visión poco favorable. Por otro lado, en sus cuadros históricos y grabados sobre la guerra, actuó como un reportero actual. Goya abandonó el heroísmo patriótico tradicional para denunciar la crueldad humana y el horror de la guerra con una crudeza sin precedentes en su época. En la etapa final de su vida, Goya pintó en los muros de su casa, la Quinta del Sordo, una serie de obras inquietantes conocidas como las pinturas negras. Estas obras no respondían a ningún encargo externo, eran una amarga denuncia de los aspectos más oscuros del ser humano y un viaje a un mundo interior lleno de imaginación y amargura. Aquí, el arte ya no mira hacia afuera, sino que nace directamente de la visión del artista, anticipando el arte como pura expresión que no llegaría a ser habitual hasta finales del siglo XIX. Hacia 1850 surgió una nueva generación de artistas que reaccionó contra el idealismo y la carga emocional del romanticismo. El realismo no buscaba la belleza estética, sino la verdad cruda. Su revolución fue principalmente temática. Trataron de capturar la realidad cotidiana tal y como es, haciendo que el arte fuera accesible para toda la sociedad. Para los pintores realistas no existía un ideal de belleza preestablecido, solo una realidad que debía mostrarse sin tapujos. Dentro del realismo destacan 3 figuras con enfoques distintos. Gustave Courbet, el provocador, utilizó escenas cotidianas para criticar a la burguesía y la iglesia, elevando la vida de la gente común a la categoría de tema noble. Jean-François Millet, el poeta del campo, se centró en la dignidad y la paciencia de los trabajadores rurales en obras como El Ángelus. Por último, Honoré Daumier, el caricaturista crítico, utilizó la pintura y el grabado para denunciar la hipocresía social y concienciar al espectador sobre las desigualdades. El impresionismo representó la evolución natural del interés realista por el paisaje, pero llevó la idea al extremo. Para los impresionistas, el tema principal dejó de ser el objeto en sí para centrarse en la luz que lo ilumina. Las formas comenzaron a disolverse en la atmósfera. El nombre del movimiento surgió de una crítica despectiva hacia un cuadro de Monet por su estilo considerado inacabado, un término que los artistas terminaron adoptando con orgullo para definir su búsqueda de captar la luz. Los impresionistas establecieron principios técnicos fundamentales. Entendieron que el color no es una cualidad fija del objeto, sino un reflejo de la luz, lo que hizo que el dibujo y el contorno desaparecieran.
Utilizaron una pincelada suelta y rápida, con manchas de color puro aplicadas directamente. Además, practicaron la pintura au plein air, saliendo del estudio para buscar la espontaneidad del instante. Monet, por ejemplo, pintó repetidamente la Catedral de Rouen para estudiar cómo las variaciones de la luz cambiaban la realidad a cada momento. El grupo impresionista contaba con personalidades muy distintas. Edouard Manet fue la figura clave y precursor que rompió con las temáticas tradicionales. Auguste Renoir se convirtió en el pintor de la alegría, capturando la efervescencia de la vida social parisina y la figura humana. Edgar Degas, más clásico en su formación, se obsesionó con captar la fugacidad del movimiento, especialmente en sus estudios de bailarinas. Finalmente, Berthe Morisot aportó una mirada femenina esencial, destacando por la delicadeza de su enfoque en la vida doméstica. Hacia la década de 1880, una nueva generación sintió que el impresionismo se había agotado tras haber capturado la luz con éxito. Surgió entonces la necesidad de recuperar la emoción, la estructura y las ideas en la pintura. Los postimpresionistas no fueron un grupo unido, sino genios individuales que usaron la libertad ganada por el impresionismo como punto de partida para explorar caminos nuevos. Para ellos, pintar significaba reflexionar y descubrir lo que subyace debajo de la realidad aparente. El postimpresionismo se bifurcó en dos grandes tendencias. Georges Seurat llevó el estudio del color a una conclusión científica mediante el puntillismo o divisionismo, usando pequeños puntos de color puro que el ojo mezcla en la retina para crear una pintura metódica. Por otro lado, Paul Gauguin buscó un arte más puro y espiritual en el primitivismo. Gauguin abandonó la perspectiva y usó grandes manchas de color plano y arbitrario para expresar emociones e ideas simbólicas, inspirado por culturas como las de Tahití y Japón. Paul Cézanne compartió la insatisfacción por la falta de solidez del impresionismo. Su obsesión personal fue devolver el volumen y la estructura a la naturaleza, sin sacrificar el uso del color. Cézanne planteó que todo lo que existe en la naturaleza es geometrizable, es decir, simplificable a formas fundamentales como círculos, cilindros y cubos. Con este enfoque, Cézanne no solo superó el impresionismo, sino que se convirtió en el padre directo del cubismo y de gran parte del arte del siglo XX. La obra de Vincent van Gogh es inseparable de su biografía, marcada por la angustia interior. Pintó de forma compulsiva para expresar sus propios sentimientos más que para representar el mundo exterior. Su técnica de pincelada pastosa y retorcida transmite una energía y emoción desbordantes. Utilizó líneas sinuosas para deformar objetos y un uso simbólico intenso de colores puros para lograr el máximo impacto emocional. Su libertad e intensidad lo sitúan como el precursor indispensable del expresionismo y el fauvismo. Para concluir, el viaje desde Goya hasta Van Gogh transformó la pintura para siempre. Pasamos del artista como testigo de la realidad al artista como creador de su propia visión. Cada movimiento analizado añadió un nuevo grado de libertad creativa. Estos genios no solo cerraron un siglo, sino que abrieron las puertas a las vanguardias que definirían el arte moderno. El análisis de las estructuras de Cézanne llevó al cubismo, la intensidad de Van Gogh al expresionismo y la visión de Gauguin al fauvismo y simbolismo, convirtiendo la visión personal en el nuevo lenguaje universal.